Lupe, porque conmigo está Michila Cinillo. Ella es familiar de uno de los afectados con dietilenglicol. Ayer se cumplieron 8 años del ataque de miembros del SPI contra estos familiares de los envenenados por el dietilenglicol cuando iban a Presidencia a entregar una carta. Sí, solamente íbamos, buenos días Fernando, televidentes. Ese día solo íbamos a llevar una carta al presidente de la República. Nos tuvieron ahí afuera desde las 3 de la tarde. En Catedral. Sí, estábamos ahí en el Parque de Catedral. Sí, estábamos ahí, estábamos cantando alabanzas mientras esperábamos que se nos atendiera. Y ya eran las 6 de la tarde y no se nos atendía. Me acuerdo que esa vez estaban todos los medios ahí presentes y los únicos que se quedaron fue Telemetro y la prensa. Y Telemetro pudo captar, gracias a Dios, las tomas, que me gustaría que saquen las tomas de la golpiza, porque ahí se nota que estábamos en fila frente a los SPI. Ajá. Y los SPI empezaron a pisar a los que estaban con sus botas en la primera fila y con los toletes a apoyar a los enfermos que estaban en la primera fila. Ahí se nota cuando ellos salen corriendo en esa época, esto no es en esa época. Esto es después. Esto fue en la época de Martín Torrijos. Esto fue en el 2007. Nosotros estábamos ahí, como te digo, esperando ser atendidos, estábamos cantando alabanza, estábamos en fila, el SPI estaba en fila, no había ninguna cerca ni había nada que nos separara. Y ellos empezaron a azuzar a los enfermos y en eso yo estaba parada en una esquina y la señora Victoria se desmaya. Yo me agacho a recogerle y cuando levanto la cabeza, la cara, veo y empezaron a darnos toletazos a los que estaban de primero y empezaron ahí a corretearlos. Entonces, muchos enfermos se cayeron, les arrancaron los tubos de diálisis peritoneal, se llevaron a Gabriel Pascual, a Ramses detenido, se lo llevaron, ahí vemos cuando lo estaban agarrando, y se los llevaron ahí pusieron una malla de ciclón, y ellos tenían una ambulancia. Y ese día ellos lo ponen allá, les quitan las camisas y le entran a patadas. O sea, todo eso lo vimos nosotros. Pero José Gómez no pasó absolutamente nada con él. O sea, José Gómez era el que estaba ahí. Él fue el que dio la orden. Él que fue el que dio la orden. Nosotros interpusimos nuestras demandas. Como estaba un medio, yo pude hacer el llamado en vivo. O sea, era antes del noticiero, era casi las 6 de la tarde. Y vino la Defensoría del Pueblo a ver cómo mediaba. En ese momento, ellos entraron, pero se habían llevado detenido a los que habían agarrado. Y nosotros nos quedamos ahí. Pedí ambulancias. Yo llamé al Santo Tomás, yo llamé a la Caja del Seguro Social. Ahí enfrente de la cara nosotros teníamos una ambulancia. Y no nos dieron el servicio. Tuvimos que mandar a las personas en taxi. Y llegó un amigo mío, doctor, apellido Villarreal, que fue el que atendió a los pacientes que estaban ahí tirados. Pero la pregunta es, ¿ustedes presentan la demanda en primera instancia por la violación a derechos humanos? Lo más triste y cruel y la burla fue ver a los policías del SPI salir a la 1 de la mañana del Santo Tomás vendados, con yesos. De ahí nos fuimos a la corregiduría que estaba abierta, que era la de San Felipe. Para que liberaran a los que habían detenido. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Al día siguiente, en todos los noticieros, me acuerdo que estaban transmitiendo lo de Santa Liberada.
Exacto. Y nosotros, eso fue, ese fin de semana, nosotros no dormimos porque eso fue el jueves. El viernes estuvimos en los noticieros. El sábado empezamos a recibir llamadas de miembros del comité que el equipo de gobierno los estaba llamando ellos aparte. ¿Por qué? Porque tenían que reunirse. Nosotros habíamos dicho que todo lo que había pasado, entonces en ese momento Martín Torrijos no estaba en el país y él había dado instrucciones de que se nos atendiera después en una comisión en la Defensoría del Pueblo. Pero lo que fue Ubaldino Real, Camilo Alain, toda esta gente empezaron a dividir al comité y citaron a los enfermos en el McDonald's de San Miguelito. Y a mí nunca se me olvida que yo llamé a este amigo mío, periodista, que fue Víctor Mojica, el que perseguimos, encubiertos, los filmamos todo. ¿En el McDonald's? En el McDonald's de San Miguelito se montaron a un bus y los llevaron directo al Santo Tomás. Y entonces, cuando empezó el noticiero del domingo, infraganti, pues lo agarramos y pasamos las tomas de lo que ellos estaban haciendo. Después, el día lunes, en la reunión, empiezan, dice, ¿quién los nombró a ustedes como comitiva? ¿Quién les dijo que ustedes empezaron a dividir el comité? No pudieron, porque de todos modos, las personas que estuvimos ahí fuimos agredidas. Te voy a decir algo, hasta cambiaron nombres a los enfermos en el hospital. O sea, cambiaron los expedientes, pusieron otros nombres. ¿Y por eso es que se falla en las 3 instancias a favor del SPI? Yo no, digo, el SPI, su abogado fue Carlos Carrillo. Nosotros, el Colegio de Abogados nunca nos ha dado un abogado. Aquí nadie, ninguna ONG, nadie nos ha dado servicios de abogados. De ayuda, y la Defensoría del Pueblo. Solamente a LAP, que es de Frenadeso. Y la Defensoría del Pueblo tampoco no participó en nada de O sea, en ese año la Defensoría del Pueblo sacó este calendario donde se violaban todos los derechos, donde están tomas de todos los derechos humanos que se han violado aquí en Panamá. Y sale la foto de ese incidente. Y sale la foto, o sea, en el mes de diciembre sale la foto, esto fue en el 2008, de la brutal golpiza que se les dio a miembros del comité, a enfermos, a personas enfermas. Fuimos a juicio. La Fiscalía 15, en ese momento, muy buena la fiscal, muy insistente, fuimos a juicio y nos trataron el licenciado Carrillo, el abogado de los SPI. ¿Y entonces, ¿y ustedes quién los representaba? Amistades, que sabían derecho y iban para no dejarnos solos ahí, pero no fue que tuvimos así esta defensa. Y esto falla, o sea, el que nos defiende es la fiscal. Claro. Es la que nos defiende. Y en las 3 instancias fallan a favor del SPI. A favor del SPI, porque nosotros éramos una turba que habíamos ido armados. Esas fueron las palabras del licenciado Carrillo. La turba armada. Cuando la fiscal preguntó, ¿me puede decir qué arma llevaban? Él contestó, el puño es un arma. Pero si tú ves las tomas donde te están entrando a toletazos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar pegar? O sea, yo me sentía como una lagartija porque yo me pegué contra la pared. Yo recojo a la señora Victoria y yo en las tomas, en las fotos, yo salgo pegada en la pared. O sea, gracias a Dios. Pero la pregunta es, pegaron. Eso ya en instancias panameñas ha fallado siempre a favor del SPI. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? O sea, nosotros desde el mismo día que pasó esto, mandamos nuestro caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la OEA nosotros tenemos número de caso. Se nos dijeron que teníamos que agotar todas las vías aquí en Panamá. Ya se agotaron. Ya se agotaron. Las 3 instancias fallaron en contra del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida. En Washington yo he estado llamando, he estado encima del expediente, el comité igual, por todos lados. La última respuesta que tuve es que todas esas personas que yo le mandaba las cartas ya no están en los puestos. No.
O sea que no hay políticas ni de continuidad allá. El embajador de la OEA aquí en Panamá, Pedro Kurzkovic, no me ha querido atender, nunca me ha dado ni una cita, dice que él tiene que empaparse más en el caso. Esto quedó plasmado en las tomas de los periódicos y de las televisoras. Y encima ya la va a recibir Esmeralda Truitín. Y eso lo vieron los jueces, y eso lo vimos todos en la audiencia, pero para ellos no consideraron que eso era una violación de los derechos humanos. Wow. Y a raíz de eso, Fernando, se impone la cerca de hierro. Sí, que está en la o sea, calle para aislar. Yo me lo sentí como si me hubieran puesto el muro de Berlín ahí, pues. Porque para aislar la voz del pueblo. O sea, ya nosotros, o sea, ninguna persona que se va a manifestar, y quiero que sepas que esa fue la primera brutalidad que cometió el SPI. Sí. Fueron con las víctimas del dietilenglicol. Tras que el Estado nos envenenó, nos agarraron a golpe en el gobierno de Martín Torrijos, y después vimos que a Murcia lo cuidaban. Y a nosotros nos golpeaban y nos envenenaban. Bueno, esperemos que en esta instancia internacional pues reciban realmente la justicia que merecen. No, yo mandé todo de vuelta porque es que todo se las había perdido y hasta ahora no he recibido ni el acuse de recibo. Bueno, Michila Siniglio, ella es de las víctimas del envenenamiento masivo en del Seguro Social. Hoy, bueno, ayer, hace 8 años, fueron agredidos brutalmente por miembros del sistema de protección institucional en los alrededores del Palacio Presidencial. Vamos a información.